¿Me confirman si ven? Sí, doctor. Bien, hasta aquí, hasta aquí, si es que están viendo, ¿no? Finalmente, entonces, para determinar la actividad del corazón como una bomba, tenemos el gasto cardíaco. Claro que esto está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico está definido por la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíaca, músculo cardíaco. Y la contractilidad responde a la ley de Frank-Starling. Listo, con esto tenemos el panorama completo. Ahora veamos con respecto a la actividad eléctrica del corazón. Claro, es el sistema que controla esta bomba mecánica. Para eso consideramos que las células cardíacas son de dos tipos, ¿no? Los marcapasos, que tienen actividad eléctrica, y las fibras contráctiles, que son propiamente las que hacen la contracción, ¿no? Ahora bien, entonces en cada ciclo cardíaco están los acontecimientos mecánicos que los hemos ido describiendo, y también hay acontecimientos eléctricos. De hecho, la conducción eléctrica es la que coordina la contracción mecánica del corazón, ¿no? Ahora bien, hay todo un sistema eléctrico a nivel del corazón, ¿no? Compuesto por el nodo sinoauricular o sinusal que usualmente llamamos, ¿no? Y que de él antes, bueno, no se describían ni siquiera antes, ¿no? Pero ya se conocía que había fibras entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Están las fibras internodales, ¿no? Que ahora ya se describen, la anterior, Doctor, la media, la posterior, ¿sí? doctor, disculpe que le moleste, dejó de compartir pantalla. ¿Alguien está haciendo eso? Sí. Y yo no sé, pero la siguiente vez que se interrumpe, ahí lo dejo yo, no me hago problema. Ya, como íbamos mencionando, hay las fibras internodales, la anterior, la media y la posterior, y también ahora se conoce unas que va de una aurícula a la otra, ¿no? Porque el nodo sinusal está en el lado derecho, entonces va hacia el lado izquierdo, conocido como el de Bachmann, ¿no? Después de esto viene el nodo auriculoventricular, que también lo conocemos, el ACG y las fibras de Purkinje, que finalmente son fibras de conducción. El corazón o estas fibras de conducción eléctrica, digamos, pueden cumplir con esa función debido a que el corazón tiene hasta 5 características o propiedades de estas células cardíacas, para empezar, pero también de las células, sobre todo eléctricas. Está el automatismo, que tiene que ver sobre todo con el origen del ciclo cardíaco, ¿no? Y que determina básicamente cuántos latidos por minuto, es el cronotropismo que se llama, ¿no? La capacidad de responder a estímulos, que es la excitabilidad, conocido como varmotropismo, la conductibilidad o conductividad, que también así se llama, para transportar este impulso, que es el efecto, es el dromotropismo, la contractilidad, básicamente la contracción del músculo, el efecto inotrópico o inotropismo, y de la capacidad, que es el lucitropismo. Ahora bien, este sistema de conducción eléctrico explica por qué hay una regularidad en el ritmo cardíaco, y también asegura que las contracciones auriculoventriculares están en una secuencia de manera adecuada, ¿no? Un momentito, por favor.
Bueno, continuemos. Ahora bien, el vasmotropismo, como mencionamos, eso significa que el corazón puede ser estimulado, ¿no? Obviamente manteniendo un nivel umbral de estimulación, y es lo que básicamente van a recibir las fibras contráctiles para poder ser estimulado y contraerse, ¿no? El inotropismo, ahora aquí. Ya, continuamos. Y el cronotropismo, que se refiere a la pendiente del potencial de acción, eso lo vamos a ver cómo es que se origina, ¿no? El sistema simpático aumenta la pendiente y por lo tanto hay un aumento en la frecuencia, que puede llegar a taquicardia, claro, puede ser, ¿no? Y el efecto del sistema parasimpático más bien que disminuyendo la frecuencia. El dromotropismo, que es la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos por el sistema de conducción, ¿no? Claro, el sistema simpático tiene la facilidad de promover, aumentar este efecto dromotrópico positivo entonces, y más bien el sistema parasimpático es lo contrario, ¿no? Un efecto dromotrópico negativo. Y el lucitropismo, que es la relajación que le permite al corazón bajo ciertos estímulos. Entonces, en conclusión, las propiedades eléctricas son el automatismo, capacidad de generar propios estímulos, conductividad, capacidad de conducción de los impulsos, excitabilidad, capacidad de activación ante un estímulo de las fibras, contractilidad, capacidad de contraerse, y la refractariedad, capacidad de no responder a los estímulos. Y tenemos entonces el cronotropismo, dromotropismo, vanotropismo, inotropismo, lucitropismo. Ahora bien, como son eventos eléctricos, cada uno de estos lugares tiene su propia actividad eléctrica y que se le pueden describir en términos de potenciales de acción. El nodo sinusal, ¿no?, que vendría a ser el primero, tiene este perfil de potencial de acción, ¿no? Una fase 4 inestable, una fase 0 de despolarización lenta, una fase de repolarización también lenta, hasta que baja nuevamente a la fase 4 y más bien inestable. El nodo auriculoventricular, su fase de despolarización un poco más rápida, ¿no?, lenta la repolarización, pero también tiene inestable la fase 4. El haz de His, que más bien tiene una despolarización rápida, una repolarización prolongada, y su fase 4 es estable. Y así más o menos ya se van definiendo hasta que llegamos al músculo ventricular, que es típicamente este tipo de potencial de acción, ¿no?, que lo vamos a describir. Vamos a describir estos dos que son los extremos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta muy claro que, por ejemplo, las células marcapaso, que son las que ordenan, las que determinan la frecuencia, mientras que las del perfil de potencial de acción de las fibras es estable, ¿no?, y tiene otro perfil distinto. Entonces, considerando los potenciales de acción, podemos considerar dos tipos de células cardíacas, que vendrían a ser los extremos, ¿no? Las células de respuesta lenta, por el tipo de potencial de acción, que por su perfil, y las células de respuesta rápida. Las células de respuesta lenta son las que crean el impulso.
mientras que la respuesta rápida son las que más bien obedecen para una contracción, ¿no? Veamos. Digamos, con respecto a las células marcapaso del nodo sinusal, que vendrían a ser células de respuesta lenta. No, estas células de marcapasos tienen un potencial de reposo inestable, como habíamos mencionado, y esto se debe básicamente a que en esta fase hay una disminución de la permeabilidad al potasio y un aumento de la permeabilidad al calcio en la última fase. Ese es. Pero sin embargo hay algunos detalles que también es necesario mencionar. Digamos, su potencial de reposo, que no es en reposo, está en menos 60 milivoltios. No es menos 90, 95 milivoltios, como por ejemplo el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Es menos 60. Si estamos en menos 60, entonces es lógico que para la despolarización no puede intervenir el canal de sodio rápido voltaje dependiente, porque él se activa a menos 65. Entonces sale de aquí del panorama. Eso es importante, porque la despolarización de estas células no se da por un flujo de sodio, sino por un flujo de calcio. ¿Listo? Ahora bien, retrocedamos. Como mencionamos, esta es la fase 4 inestable, fase 0, fase 3, fase 4 y etc. La fase 4, que es la de reposo, en estas células hay una disminución de la permeabilidad al potasio. Si el potasio no sale, quedan cargas positivas y por lo tanto el potencial de reposo disminuye, se va haciendo menos negativo, hasta que llega un punto en el cual se activan los canales de calcio lentos, no, transitorios, canales de calcio transitorios. Dejan entrar el calcio y eso lleva a que se llegue al nivel umbral más o menos de activación de los canales de calcio lentos. Y en ese estado entra el calcio y se produce la despolarización. Entonces, esta inestabilidad es por disminución del flujo de potasio y apertura de los canales de calcio transitorios. Y luego que van a dar lugar a la activación de los canales de calcio lentos. Y entonces lo que va a suceder es un pasaje de calcio, una vez que ha llegado a su nivel umbral, y se produce la despolarización. Es lento, por eso está graficado, ¿no? Luego, una vez que llega a su máximo, claro, los canales de calcio son cerrados, disminuye la permeabilidad, pero aumenta la permeabilidad al canal de potasio, y el potasio sale en cantidad y se produce la repolarización. Entonces, luego se inicia nuevamente, ¿no?, una lenta despolarización del potencial en las células marcapaso, primero por disminución del flujo de potasio y luego por la apertura de los canales de calcio transitorios. Y luego se apertura los canales de calcio lentos para la despolarización. Y esa es la razón. Por eso es que tienen un potencial inestable y ellos sí pueden llegar a activarse solos, sin ningún problema, sin que nadie, mejor dicho, los estimule, ¿no? Aquí está, ¿no? Es lo que mencionamos. La primera fase es la disminución del flujo de potasio, cierre gradual, luego la activación de los canales de calcio transitorios, luego la apertura de los canales lentos, luego se cierran los canales y se abren los de potasio y la repolarización. Eso es lo que caracteriza a las células marcapaso. No tienen canal de sodio operados por voltaje, como mencionamos, debido al potencial de reposo en el cual están, digamos, en el cual trabajan, ¿no? Versus estas son las células contráctiles. Las células contráctiles sí tienen un potencial de reposo de menos 95, 90 mililitros de milivoltios, ¿no? Claro, para poder activarse y causar una despolarización sí requieren de un estímulo. Y el estímulo le viene a través de las células de conducción, fibras
de Purkinje y hacen de que se activen los canales de sodio voltaje dependientes. Acá sí funcionan ellos. Y por lo tanto hay una despolarización rápida. Hasta que llegue a su máximo de carga positiva y disminuye el flujo de sodio. Y eso hace que disminuya el voltaje. Tenemos la primera fase. Luego, los canales de calcio lentos se abren. Y como ingresa calcio, esto no permite que haya una repolarización rápida. Se mantiene la fase meseta. Pero como los canales de potasio ya se han abierto y ellos empiezan a dejar pasar el potasio sale rápidamente y por lo tanto la célula se repolariza. Y luego llega a la fase cero, que es más bien estable, hasta que hay un estímulo que le llega por parte de las células de Purkinje para que se activen los canales de sodio rápido voltaje dependientes y se produce la despolarización. Y esa es la razón, ¿no? Ahora bien, es diferente entonces el perfil de potencial de acción de las células contráctiles. Muy bien, hecho esta descripción, lo que tenemos entonces es que el nodo sinusal es el que va a descargar, ¿no?, más rápidamente que el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, por lo que vemos aquí en los perfiles, también tiene ese perfil de inestabilidad en la fase 4, y por lo cual él también podía desencadenar un potencial de acción. Sí, y de hecho lo hace cuando el nodo sinusal no lo puede hacer, pero lo hace a una frecuencia mucho más baja, ¿no? Y a veces, sí, lo hace a una frecuencia mucho más baja. Por eso es que, en realidad, al nodo auriculoventricular ya le llega la orden. Y por eso es activado y transmite simplemente la orden, ¿no? La va a transmitir. Pero si el nodo sinusal no existe, quien asume es el nodo auriculoventricular. El haz de His también puede hacerlo, porque está más o menos en medio y su potencial de reposo también es inestable. Pero su frecuencia es bajísima, por debajo de los 40 latidos por minuto, que es incompatible con la vida. Entonces ahí ya las TX no puede asumir, digamos, el orden. El nodo auriculoventricular sí todavía lo puede hacer, pero ahí hay unos problemas que después se mencionarán, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? El nodo sinusal pasa el impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. También permite de que las aurículas despolaricen y hay una contracción, y después recién ya se va a despolarizar el músculo ventricular, ¿no? Por todas las fibras de His, fibras de Purkinje que ustedes ya conocen. Veamos algunos detalles, ¿no? El nodo sinoauricular, ya no como el que origina el origen, pero que sí puede conducir. La velocidad de conducción del nodo sinoauricular es de una décima de metro por segundo. Es bastante lento. Pero su problema no es conducción, su problema es origen, ¿no? Ahora bien, la aurícula, a nivel de la aurícula, la conducción del impulso eléctrico del corazón es a una velocidad de 1 metro por segundo. Esto llega al nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular conduce este impulso a una velocidad 0.5 a 5 centésimas de metro por segundo. Es bien lento. Luego sale por el haz de His, su velocidad es 1 metro por segundo, y las fibras de Purkinje son mucho más rápidas, a una velocidad de 4 metros por segundo. Perdón. Ya, ¿me escuchan?
¿Aló? ¿Me confirman Sí, si me doctor. escuchan? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, miren, una de las cosas a tomar en cuenta es acá, la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular. Es de 5 centésimas de metros por segundo, es lento. Pero eso tiene una razón. Es para permitir que la aurícula se contraiga primero. Cuando hablamos del ciclo cardíaco, la aurícula se contrae primero. Entonces le da tiempo para que se contraiga la aurícula, complete el llenado ventricular y después ya el ventrículo pueda contraerse. Prácticamente allí está la demora, porque lo demás es rápido. Las fibras de Purkinje rápidamente van a conducir y es casi simultáneo la contracción. Y esto da lugar a un detalle que es necesario mencionar. ¿Por qué las fibras de Purkinje? ¿Por qué no simplemente en nodo auriculoventricular el impulso se propaga a todo el ventrículo? Porque se necesita que sea conducido a las fibras que están en el ápice. ¿Para qué? Para que en el momento que se contraigan sean las fibras ventriculares del ápice las que se contraigan primero. Y luego al final se van a contraer los que están cerca de las válvulas. Si no hiciera esto, entonces todo el ventrículo se contraería y quedaría sangre atrapada dentro del ventrículo. Ese sería un problema. Entonces, primero se tienen que contraer las fibras del ápex, y eso es como un efecto de exprimir, ¿no? De abajo hacia arriba la sangre a través del ventrículo, y entonces se expulsa. Por eso es la razón de que haya un haz de Higgs, luego las fibras de Purkinje, que inervan primero a las fibras del ápex. Listo. Ahora bien, que la frecuencia cardíaca y la conducción todo puede ser modificado, sí. Y eso básicamente es a través de un control que el sistema simpático parasimpático ejercen sobre el corazón. Ojo, debemos considerar lo siguiente. Si el corazón queda desnervado, no le llega ninguna fibra simpática o parasimpática, sigue funcionando. No necesita el sistema nervioso para funcionar. ¿Y esto por qué? Porque tiene su propio nodo sinusal que descarga, ¿no? Que descarga y entonces eso hace que funcione el corazón. Por eso hay gente que está con muerte cerebral y el corazón sigue latiendo, ¿no? Ahora bien, pero sin embargo, entre el simpático y el parasimpático controlan la actividad del corazón para efectos de que el gasto cardíaco sea el adecuado para lo que demanda el organismo. Si por una situación de estrés o de ejercicio se demanda más actividad del corazón, entonces el sistema simpático lo estimula y hace entonces que aumente frecuencia cardíaca, aumente contracción, aumente conducción y efecto iconotrópico positivo, efecto dromotrópico positivo y efecto inotrópico positivo, ¿no? Básicamente. Ahora, si se está en condiciones de reposo y hay un predominio del sistema parasimpático, hace más bien lo contrario. Un efecto cronotrópico negativo, un efecto dromotrópico negativo y un efecto inotrópico negativo, ¿no? Porque el gasto cardíaco no se requiere en mayor cantidad debido a que no hay más demanda, ¿no? Por parte del organismo. Entonces, el sistema simpático y el parasimpático controlan. Si esto lo vemos a nivel de las células marcapasos, ¿no? Este sería el perfil, digamos, de una descarga normal, una frecuencia normal, digamos, entre 60 y 80. Lo que hace el sistema simpático a través de los receptores beta es aumentar el AMP cíclico. Esto incrementa la actividad del flujo de calcio y activados por voltaje. Entonces, si hay mayor actividad de los flujos de calcio, esta pendiente se hace mayor y se acorta el periodo en el cual puede llegar al nivel umbral para la descarga o para la despolarización. Entonces, en buena cuenta, se adelanta todo, aumentando la frecuencia cardíaca. En caso del sistema parasimpático, más bien,
a través de los receptores M2 inhibe a la adenilciclasa, disminuye el AMP cíclico y también disminuye los canales de activación de potasio rectificadores hacia adentro, inhibiendo el flujo de calcio activado por voltaje. Entonces, esto hace que esta pendiente, más bien, se incline más, o se eche más, se vuelva más plano. Entonces, prolongando el tiempo para la activación al llegar del nivel umbral para la despolarización en caso de las células marcapaso. Y recién se daría acá la despolarización con las células de calcio, etc. Entonces, como esto aumenta en tiempo, la frecuencia disminuye. Y es de esa manera que el sistema tanto simpático como parasimpático van controlando la frecuencia cardíaca. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos acá? De las células marcapaso. Ya mencionamos entonces su perfil, su potencial de acción, ¿no? Una despolarización rápida. Una vez que el canal de sodio voltaje dependiente rápido es activado por un estímulo de las fibras de Purkinje, la fase 1, con una disminución del flujo de sodio, un aumento de la permeabilidad al calcio, ¿no? La fase meseta, luego el aumento de la permeabilidad al potasio que hace que salga y se produce la repolarización y listo. Ese sería. Ahora, se entiende que este potencial de acción de la fibra cardíaca da lugar a una contracción inmediata al músculo, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, el músculo esquelético con el músculo cardíaco, mencionamos ya que el potencial de acción del músculo esquelético es corto, rápido, y esto desencadena una contracción muscular, ¿no? Ahora bien, como es rápido, puede venir otro potencial de acción del músculo al músculo esquelético, y entonces, si digamos se produce esta despolarización nueva aquí, lo que va a suceder, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama esto? El fenómeno de escalera, donde aumenta la contracción del músculo esquelético sin darle tiempo a la contracción y puede llegar a la tetanización, ¿no? Pero en el caso del músculo cardíaco, se produce la despolarización, está en la fase de meseta y repolarización, pero ya en este punto también se produce la contracción. Pero la fase de meseta prolonga el potencial de acción y más o menos en este punto recién podría ser nuevamente estimulado a ver otro potencial de acción que pueda inducir una contracción del músculo cardíaco, pero ya lo encontraría en relajación, ya lo encuentro. Entonces, la razón por la cual hay esta meseta es prolongar el potencial de acción para que no haya un potencial de acción que pronto después haga que el músculo cardíaco vuelva a relajarse y tenga un fenómeno de escalera como sí sucede en el músculo esquelético. Eso sería mortal para nosotros. Y entonces le da tiempo para que el músculo cardíaco se relaje. Y luego, si viene otra orden, le puede aumentar. Obviamente estará aumentando la frecuencia, pero le da tiempo al corazón para que pueda relajarse y no hacer fenómeno de escalera y menos tetanización. Y eso sería paro cardíaco, muerto ahí la gente, ¿no? Muy bien. Toda esta actividad eléctrica del corazón se puede registrar de manera externa a través del electrocardiograma, ¿no? EKG, que también se le llama, ¿no? Todo ello. Ahora bien, es que finalmente es una corriente que fluye y se puede medir a través de dos electrodos. Uno que es el polo positivo y otro el polo negativo. Y con esto se registra la actividad eléctrica. Hay que recordar que la actividad eléctrica precede a la actividad mecánica. Pero es tan rápido y la diferencia es tan pequeña que prácticamente como que los tomamos como que sucedieran al mismo tiempo. Pero hay que considerar ese detalle,
que la actividad eléctrica precede a la actividad mecánica. Uy. ¿No? Y bueno, la descripción del EKG y todo eso va a ser motivo de la siguiente clase teórica y la práctica que vamos a tener el miércoles y el jueves. ¿Listo? Ya cada uno en sus grupos. Pero antes, hay algunas tareas que les hemos dejado y que voy a permitir recalcarlo de nuevo porque esa tarea tiene que ser presentada el día de mañana, ¿no? Listo. La primera tarea era de que esta asa, presión-volumen, sea realizada, pero considerando el ventrículo derecho. Este es del ventrículo izquierdo. Hacen el del ventrículo derecho. Y lo mismo, todos estos gráficos lo hacen considerando el ventrículo derecho. Esa es la tarea que tienen que hacer. ¿Listo? Eso lo hacen, ya lo van a hacer en grupo. Suben el día de mañana la tarea. Tienen hasta el día de mañana. Los grupos que les correspondería con el doctor Salinas, lo suben y el doctor Salinas va a revisar. Si quieren, hablan con él, discuten con él, como ustedes quieran. Y los grupos que me corresponden a mí, también lo mismo. Suben el trabajo, yo lo tengo y podemos discutirlo, comentarlo el día de mañana. Los del doctor Mendoza con el doctor Mendoza y los que me toque conmigo lo hacen. Pero lo suben todo mañana hasta antes de las 8. No, a las 9, porque a las 9 sería la práctica. Ya para revisar, está hecho como tarea. ¿Listo? Tenemos esto. Esta 2. ¿Cuál más? Hay algo más que... Ya, esas dos gráficas, por favor. ¿Listo? Esta, la curva de presión-volumen, y esto que mide presión-volumen, considerando, obviamente acá ya no van a ver la presión aórtica, sino la presión de la arteria pulmonar, y acá del ventrículo derecho, y la proyección de la aurícula, en este caso, ¿de qué sería? Del lobo auricular. Ya, de la aurícula. Del lado izquierdo tendría que ser, claro, del lado izquierdo. O no sé, ya, bueno, ustedes ven. Y también los volúmenes, ¿no? ¿Listo? Y sí, tengan en cuenta el electrocardiograma que está acá, pero aunque no lo hemos hecho, pero manténganlo. Y siempre este punto de referencia con los respectivos sonidos ubicados en el ciclo cardíaco. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Listo, muy bien, entonces está todo claro. Ya. Para el día miércoles, sí, la primera, en la mañana hacemos clase teórica del electrocardiograma y luego ya cada grupo hace sus prácticas de electrocardiograma con el docente que le corresponda. Bien, listo, ya tienen que tener listos sus electros, como se les ha indicado, electros completos, con las 12 derivaciones mínimas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es todo lo que decían. Después de la práctica recién harán su informe. Pero primero vamos a hacer la práctica y luego hacen el informe. ¿Listo? Bien, señoritas, señores, si no tuvieran ninguna otra pregunta, terminaremos por el día de hoy. Doctor, Sí. Doctor, para la práctica el día miércoles y jueves, bueno, tenemos que conseguir un EKG, pero bueno, al menos para que podamos estudiar o repasar de qué se va a basar más o menos esta práctica. O sea, ¿qué vamos a hacer? Descripción del EKG, eso está en el texto. Ya. Fíjense todo lo del EKG del texto, ¿no? Electroencefalograma. No, electrocardiograma, perdón. Ya, doctor. Listo. Bien, señoritas, señores, entonces nos vemos el día miércoles.